a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos a Suma la Noticia. Soy Joely Ramírez, les damos la bienvenida. En nuestro lente lo enfocamos hoy en México. Los hechos: a menos de 90 días de que acabe su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto dio su último balance del sexenio de su gobierno en medio de críticas y aplausos. Juntos hemos cumplido. México tiene resultados tangibles. El mérito es, en última instancia, de los mexicanos, no de un gobierno, mucho menos de una persona. El crédito les corresponde a todos. El debate: ¿quién ganó y quién perdió durante el gobierno de Peña Nieto? ¿Qué país le queda a la próxima administración a la cabeza del presidente electo Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo es la radiografía real de la nación norteamericana en temas políticos, económicos y sociales? Hoy lo discutimos. Con este tema comenzamos. Bienvenidos. Han sido 6 años de gobierno, 6 años de un mandato marcado por altos niveles de desaprobación y que el próximo mes de diciembre marcará el fin de la era de Enrique Peña Nieto. Previo a la entrega de su encargo, el presidente mexicano realizó un informe final sobre su gestión, un discurso que resumió el sexenio, que según dijo logró cumplir con casi el 100% de promesas de campaña. Sin embargo, reconoció que no se pudo recuperar la paz y la seguridad que anhelan todos los mexicanos. Menos de 90 días quedan por delante de la actual administración. Por ello, el balance que hizo Enrique Peña Nieto no fue solo de su último informe de gobierno, sino de cómo dejará México luego de 6 años al frente de la presidencia. México ahora está listo para seguir creciendo y desarrollándose en los próximos años. A la siguiente administración le entregaremos un país con importantes fortalezas: estabilidad política, social y económica. Finanzas públicas sanas, con 78% más de contribuyentes que hace 6 años y una deuda manejable y en tendencia decreciente. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibirá también la inflación más baja para un sexenio desde hace casi 50 años, 4 millones de empleos generados, menor porcentaje de pobreza y carencia social desde que millones de dólares e inversiones comprometidas por 200,000 millones de dólares en el sector energético. Además, un sector educativo en transformación. Todo ello producto de las 14 reformas estructurales, que es la mayor aportación de su administración al futuro desarrollo del país. Este será el punto de partida de la próxima administración, que el 1 de diciembre habrá de asumir la alta responsabilidad de gobernar a México. Para debatir este tema, saludo en Ciudad de México a Juan María Nadeja, analista político, exfuncionario del gobierno federal del presidente Felipe Calderón, el panista; a Fernando Belauzarán, exdiputado federal por el PRD, también opositor, analista político; y en Bogotá, Arnulfo Valdivia Machuca, exsecretario de Asuntos Internacionales del PRI, ex embajador de México en Colombia. Gracias a los tres por acompañarnos. Comienzo con usted, Arnulfo. ¿Cuál sería el balance que hace del presidente de su partido, del PRI, Enrique Peña Nieto? Gracias, Joely. Muy buenas tardes. A mis compañeros. Fer, ¿cómo estás? Juan, muy gusto saludarles. A ver, yo lo que me queda clarísimo es que ayer se hizo un balance importante y yo diría equilibrado sobre lo que esta administración representó. Evidentemente se reconocieron carencias, se reconocieron insuficiencias, pero también se dejó claro que se sentaron bases para continuar en una trayectoria de crecimiento sostenido. Las 14 reformas estructurales, en las que por cierto participaron también los 2 partidos hoy representados en este debate, pues dejan sin duda alguna un piso en prácticamente todas las áreas de el quehacer nacional, en lo económico, en lo educativo, en lo energético, temas de salud, de acceso a la salud, temas de financiamiento, en fin, hay una serie de números y de logros que pues en este momento por el tiempo pues no quisiera ir uno por uno, pero la realidad es que creo que se ha hecho ayer el presidente Peña Nieto un balance bastante equilibrado de lo logrado, que es mucho, inversiones extranjeras récord, inversiones en la historia, inversiones comprometidas en sectores estratégicos que antes eran sectores muertos, como el energético, y por supuesto insuficiencias y aún retos importantes en temas como el de seguridad. Fernando, ¿coincides?
La verdad es que Peña Nieto empezó fuerte, es cierto, logró un consenso importante para sacar reformas que en un Congreso dividido se veían difíciles, hizo cambios constitucionales de gran aliento, la reforma energética como se plantea, la reforma educativa que me parece que hay que defender, sobre todo su parte constitucional, la reforma en transparencia, en distintos temas. Se lograron esas reformas y llegó a tener pues una proyección incluso más allá de las fronteras. Pero a partir de que se conoció el escándalo de la Casa Blanca, de su casa que era propiedad de un contratista, que fue contratista de él en el Estado de México y luego en la Ciudad de México, pues la verdad, y luego ya como presidente del país, pues entró en una, como decimos, en una resbaladilla enjabonada, ¿no? Se le juntó lo de Ayotzinapa, lo de los 43, la verdad histórica que nadie cree, que ha sido desmentida por organismos internacionales, y todo eso pues vino a mermar su popularidad, y si llegó a tener un gran impulso al principio, pues sale como el presidente más impopular desde que tenemos este tipo de mediciones, con un problema de la inseguridad totalmente rebasado. Logró lo que parecía muy difícil. Este sexenio es más violento que el anterior. Este año, el año 2017 fue el más violento en lo que se tenga memoria, y como van las proyecciones, 2018 será todavía más violento que el 2017. Y en tema de impunidad y corrupción, bueno, pues están saliendo personajes emblemáticos que fueron de alguna manera detenidos por la acción de opinión pública, como el Bester Gordillo, como Javier Duarte, o este último escándalo que tiene confrontado al presidente o al gobierno federal con el gobernador de Chihuahua, que es Alejandro Gutiérrez, por el desvío de 250 millones de pesos del erario de Chihuahua a las campañas del partido hoy en el gobierno todavía, que es el Partido Revolucionario Institucional. Todo eso ha golpeado mucho la credibilidad del gobierno, y en eso, en impunidad, en combate a la corrupción, en inseguridad, pues hay un tremendo descrédito. En el asunto de la economía, pues la verdad es que la inflación ha sido fuerte, se habla mucho del control, pero hay distintas visiones sobre la deuda, incluso una deuda que ha crecido mucho. Bueno, hay varias cosas, pero lo que sí es que la mejor opinión fue la de los mexicanos en las urnas, y quisieron castigar no solo al presidente y a su partido, sino al conjunto del sistema, pero en gran medida por el fracaso de este gobierno que, insisto, no es bien calificado por los mexicanos. Mucho menos optimista la visión de Fernando en comparación con la de Arnulfo. ¿Qué dices tú, Juan María? Joely, buenas noches, Fernando, buenas noches, Arnulfo. Bueno, la verdad es que no está dejando Enrique Peña Nieto un mejor país que el que recibió. Eso no cabe la menor duda, porque las mismas cifras lo desmienten. Y creo que se ha desdibujado de tal manera que podríamos decir tristemente, Joely, que es el primer presidente que se cansó antes de entregar, antes de terminar. Les decía, desde el día 2 de julio no tenemos presidente activo. Es un presidente que le ha entregado completamente los bártulos a su sucesor, quien ha estado ya tomando las decisiones con la complacencia de un presidente que parece arrinconado. A mí me da la impresión de que el presidente Peña Nieto tiene pánico de caer en lo que le ha pasado a otros presidentes en el continente como Lula, que terminen en la cárcel frente a lo que ha sucedido. Fernando ya mencionaba algunos casos, pero habría que añadir el tema Odebrecht, que prácticamente lo ha mantenido al margen este gobierno, cuando sabemos que los únicos dos gobiernos que tuvieron vínculos con la constructora brasileña son Venezuela y México, sin que hayan tenido una acción como ha ocurrido con los demás países del continente. Me parece que habrá que subrayar, Joely, que como en todo gobierno hay obras importantes, hay avances importantes, y como decía Fernando, arrancó bien, incluso mereció aquella portada de la revista Time en la que aparecía el presidente Peña Nieto como Saving México, pero es efectivamente a raíz de que se descubre la existencia de una casa que había negociado la primera dama o la familia presidencial con un contratista del gobierno, que se empieza a desdibujar, y a partir de allí el signo de este gobierno es la corrupción, la impunidad, porque estamos viendo que en materia de corrupción se está complementando con las facilidades que están recibiendo algunos que han sido perseguidos de la justicia y que al parecer pudieran quedar en libertad. En materia económica, sí, se logró la reforma energética, pero estamos viendo
cómo pudiera venir una baja en cuanto a sus alcances por parte del próximo gobierno. La reforma educativa ya ha sido un anuncio por parte de Andrés Manuel López Obrador que será derogada en cuanto él entre en funciones. Y podríamos hablar de que hay reformas que han tenido algunos avances, como la reforma de las telecomunicaciones, que pudiéramos entrar también en temas de discusión, y lo que hace a la inflación, andamos ya del 5%, cuando se la entregaron a Enrique Peña Nieto no pasaba más del 3%. También podríamos hablar que está dejando una deuda que es difícil de manejar para el próximo gobierno. Hay que decir que las condiciones en que va a recibir el próximo gobierno no le permitirán actuar tan fácilmente, porque la economía nacional no estará tan bollante y sí con compromisos serios a futuro, Joel. Ya que entramos en este tema, vamos a hablar de las reformas. Hace unos momentos Arnulfo coincidía con el presidente Enrique Peña Nieto respecto a que uno de los mayores logros del gobierno de Enrique Peña Nieto eran las reformas estructurales. Sin embargo, para muchos son reformas que, aunque algunas fueron implementadas, otras se quedaron a medias y otras más, como decías hace un momento, Juan María, podrían verse rechazadas por la próxima administración. Fernando, vamos contigo. Sí, en efecto, me parecería muy grave que se echara abajo la reforma educativa en la parte constitucional, pero pues, el nuevo presidente tiene acuerdos con la parte, digamos, corporativa, que fue dañada en sus privilegios, como es la parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, digamos, la parte disidente del sindicato, pero también la legendaria maestra que tuvo el sindicato en sus manos las últimas 2 décadas, en lo que va incluso un poco más de 2 décadas en control del sindicato más grande de América Latina, que es el Bester Gordillo. Esos fueron aliados de su campaña y por eso quizás se eche abajo una reforma que era importante para elevar el nivel de la educación, aunque las leyes secundarias sí desmerecieron de la reforma constitucional, es cierto, y su implementación pues fue desastrosa. Y el gran problema aquí es, me parece que está en el corazón de los problemas de México, es la impunidad. Y ahí yo veo a un Peña Nieto, a diferencia quizás lo que dice Juan María, lo veo confiado, quizás porque el nuevo presidente ha dicho que va a haber borrón y cuenta nueva, que no va a investigar Odebrecht, que no va a investigar otras cosas que están, y quizás por eso en ese acuerdo de que no va a rascar en el pasado, no va a aplicar la justicia, él lo llamaba Andrés Manuel en campaña una amnistía anticipada al actual gobierno, pues por eso yo lo veo tan tranquilo, y quizás por eso están saliendo pues estos personajes tan emblemáticos de corrupción que son el que quiera o no lo quiera, es lo que está marcando su sexenio, la corrupción, la impunidad. Desgraciadamente, porque sí, empezó muy fuerte con un pacto muy grande, muy ambicioso de muchas fuerzas políticas para sacar adelante reformas que parecían imposibles, pero después perdió gas, y tiene razón Juan María, la verdad es que ya no veo al presidente queriendo, más bien ya cómo se sale, porque le ha dejado todo el espacio al presidente electo para que ocupe la opinión pública, y bueno, la verdad es que es para los mexicanos pues un gobierno muy mal evaluado, muy mal calificado, y no somos tan optimistas. Y bueno, tenemos ahora que ver que en este maridaje extraño que hay entre el antisistema, que es Andrés Manuel López Obrador, y gracias a eso ganó, ahora tiene se ve una extraordinaria relación con quien fue el perjudicado con el voto de castigo. Esa es una paradoja interesante y se les ve de muchas maneras. Ayer estuvieron los 2 presidentes de las cámaras en un informe presidencial que no tiene legalidad constitucional, que más que nada es un informe del propio presidente para sus propios amigos, que no tiene el peso que tenía antes el informe presidencial, y mandó a los 2 presidentes a que lo acompañaran, etcétera. Y por supuesto en la negociación del TLC, del Telecan, que además se sirvieron para darle un esquinazo a Canadá, que todavía no se resuelve bien ese asunto, pues se ve que van de la mano el gobierno saliente con el entrante, a pesar de que parecería eso extraño, porque uno
pues levantó las banderas antisistema, y el otro fue, insisto, el perjudicado con el voto contra el status quo, digamos. Pero bueno, esas cosas se dan luego en política, pero es algo extraño. Por lo pronto, lo que parece que va a seguir en este nuevo gobierno es el pacto de impunidad. El caso del fideicomiso, un escándalo que hubo por el financiamiento ilegal, el uso de un fideicomiso para recibir dinero de origen desconocido y repartirlo incluso a los damnificados en pleno proceso electoral, quedó en la absoluta impunidad. Y eso pues también, en lugar de que la preocupación es que en lugar de que los mexicanos tengan el cambio que anhelaron con su voto, porque es un voto claramente por el cambio, pues a lo mejor no lo vaya a hacer tanto. Pero bueno, eso está por verse. Sí, Fernando, vamos a darle paso a Arnulfo para tratar de agilizar un poco más el debate y abordar más puntos. ¿La liberación del Bester Gordillo puede jugar en contra de la reforma educativa, Arnulfo? A ver, yo creo que hay un par de comentarios que me gustaría hacer. Sí. Y el primero es que el tema del Bester Gordillo es un tema que fue fundamentalmente judicial, es decir, es de quien deja en libertad o quien permite a través de una decisión que salga en libertad el Bester Gordillo es el tema, es el Poder Judicial, es un juez, no es el presidente, y el presidente claramente no tiene la capacidad de hacer eso. Pero a ver, y otro tema que quisiera yo tocar, Eli, porque tal parece, incluso en este mismo debate con mis dos apreciados compañeros, hay incluso visiones contrapuestas sobre lo que está significando la transición o el periodo de transición. Y claramente se está interpretando, pues, como cada quien quiere, lo que necesariamente tenía que ser una transición en un sistema democrático. Es decir, no hay por qué generar con alguien que ha ganado en las urnas y que, hay que ser sinceros y abiertos, que ganó claramente en las urnas, generar un rompimiento, generar una situación que, lejos de abonar a la estabilidad del país, que ya de por sí estaba en muchos sentidos puesta en duda por muchos de los pronunciamientos del hoy presidente electo, que además hubiera habido una actitud y una presentación por parte del gobierno saliente de rechazo o de dificultar esta transición, eso hubiera sido francamente trágico para el país. No hay debilidad, por supuesto, no hay sumisión, por supuesto, no hay un pacto, lo que hay es civilidad republicana para que esta transición se dé como se tenga que dar. Y contestando tu pregunta, como se tenga que dar para el bienestar del país. Y contestando tu pregunta, pues, a ver, realmente la liberación de el Bester Gordillo, que es un acto judicial, realmente pues parece irrelevante ante las declaraciones, quiero decir irrelevante en el sentido más acotado de la palabra, ante las declaraciones que ya se habían hecho previamente de que la reforma educativa iba a ser cancelada por el nuevo gobierno. Lo cual, al igual que Fernando, lamento profundamente. Creo que la reforma educativa había sido un paso hacia adelante en donde a quien se había puesto en el centro de la educación era al alumno, era al niño, y hoy, pues desafortunadamente estamos viendo el gravísimo peligro que habremos que tener muy bien vigilados los mexicanos, de que se vuelva al sistema anterior, que era el de tener a un sindicato y a una gavilla de rufianes, sí, autollamados maestros, en el centro del sistema educativo. Ahora, la educación hizo parte de una de las 14 reformas que el gobierno de Enrique Peña Nieto impulsó durante su gestión. Habló sobre los avances logrados frente a la cobertura de educación básica y los beneficios que reciben los menores del país. Al inicio de este gobierno era evidente que México enfrentaba importantes rezagos en la gobernanza, la calidad y la equidad del sistema educativo nacional. Se puso fin a la doble negociación salarial que elevaba sin justificación el costo educativo para los gobiernos estatales. La ruta que elegimos fue poner a las niñas y niños en el centro de la educación. La primera reforma que impulsamos fue precisamente la reforma educativa. Hoy el mérito, el esfuerzo y la preparación son los únicos criterios
que determinan el desarrollo profesional de los maestros. Juan María, ¿tiene la razón el próximo gobierno para dar marcha atrás a esta reforma educativa? No, estoy de acuerdo con Fernando y con Arnulfo. Creo que la reforma educativa debe continuar. Se puede mejorar como todo lo que se hace en materia política, en materia legislativa, pero la reforma educativa es un paso importante que se había dado. Que esté pagando una cuota el presidente electo es otra cosa. Ahora, yo sí quisiera señalar que en el caso de Bester Gordillo es un personaje que le ha hecho daño a esta administración porque en principio la usaron como una forma de legitimarse. Así fue como la detuvieron, con muy pocos argumentos, porque tan fueron pocos que la propia Procuraduría no lo supo defender. Sí, el Poder Judicial la libera, pero por la falta de pruebas por parte de la Procuraduría General de la República. Lo malo es que no hagas cosas buenas que parecen malas. En todo caso, el Bester Gordillo debió obtener la libertad por mayoría de edad y no se la otorgaron. Y sí se la otorgan justo cuando ya está la recta final de la administración, cuando ya había pasado la elección y cuando se sabe que había un acuerdo entre la lideresa magisterial, que es quien ha manejado los destinos del principal sindicato de México, y Andrés Manuel López Obrador. Sabemos bien que durante la campaña sus familiares, el partido que la apoyaba de alguna manera, se transformó en un aliado de Andrés Manuel López Obrador. Creo que al final le salió mal la jugada al gobierno en turno porque no supo cerrar bien esta puerta del Bester Gordillo, que le va a pesar y que estamos viendo va a jugar en contra de la reforma. Porque Joely, lo primero que dijo el Bester al quedar en libertad fue abajo la reforma educativa. Pero dentro de todo esto habrá que subrayar que hay temas fundamentales que seguramente vamos a ir hacia ellos, que es la parte de inseguridad, Joely, que me parece que es de los que tendremos que abordar, porque ya lo decía Fernando, tenemos más de 104,000 muertos, son más de los de la administración anterior, más de 34,000 desaparecidos. Esto estamos hablando de un crimen que se ha diversificado, ya no solamente el narcotráfico, estamos hablando de secuestro, estamos hablando de robo de automóviles, es decir, estamos hablando de una diversificación de los grupos del crimen organizado en el país, Joel. Ya vamos a abordar el tema de violencia, pero primero los invitamos a responder a todos los televidentes las cuentas que aparecen en su pantalla. La pregunta, ¿cómo evalúa los 6 años de gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto? Lo pueden hacer bajo el hashtag #ZoomPeñaNieto. Gracias por continuar con nosotros en este debate. La respuesta al informe final del presidente Enrique Peña Nieto llegó por parte del senador Mario Delgado. El legislador del partido Morena cuestionó la gestión del mandatario y aseguró que deja un país donde reina la violencia, la inseguridad y la corrupción. Entregan un país en ruinas. La gente se cansó de vivir con miedo, de la violencia creciente, de los muertos que se acumulan, de las extorsiones que se multiplican y del dolor insondable de las familias de los desaparecidos. Se necesita muy poca vergüenza para venir a decir aquí que por décadas han servido al país, cuando se han servido del país y lo han saqueado. Ahora, el presidente Peña Nieto ya decía que ciertamente no lograron la paz en el país, pero no solamente no se logró la paz, sino que claramente en el año 2017 se registraron 28,000 asesinatos. Es la cifra más alta en las últimas 2 décadas. Un resultado que también puede resultar como consecuencia de los gobiernos anteriores del PAN. Juan María. Sí, por supuesto. El caso de Felipe Calderón deja una cifra de muertos y desaparecidos sumamente importante. Pero me parece cínico también lo que está haciendo Mario Delgado, el líder de Morena en la Cámara de Diputados. El país no está en ruinas, tampoco exageremos la nota. Me parece que México es un país que tiene una transición en la cual puede, si se hacen los ajustes necesarios, se podría hacer mucho a favor de México. No estamos en la situación de Venezuela ni remotamente. Esto hay que subrayarlo en este momento en que se está por dar el cambio de gobierno. Habrá que decir, Joely, que varios de los que aparecen ahora en esa escena del Congreso de la Unión ya gobernaron. Honestamente, pues también el tema de la violencia y de que el gobierno de Peña Nieto no haya alcanzado la paz es uno de los temas más sensibles para la sociedad. ¿Es por eso el castigo contra el presidente Enrique Peña Nieto?
Arnulfo. Perdón, no escuché que te referías a mí, perdóname, Yoli. A ver, efectivamente, y lo reconoció el presidente, pero además se ha reconocido repetidamente que desafortunadamente los últimos 2 años han sido años particularmente violentos. Puede haber infinidad de explicaciones. La realidad es que los primeros 3 años y medio, casi 4 años del gobierno del presidente Peña Nieto, las cifras de fallecidos, de homicidios en el país, fueron a la baja. Es decir, los primeros 3 o 4 años hubo resultados del modelo que se estaba siguiendo. Se atraparon prácticamente a todos los objetivos de alto impacto en el tema del narcotráfico, y por supuesto también se bajó de manera importante lo que antes era una especie de narco show, de narcoterrorismo visual y de marketing visual, que eran pues los colgados y los descabezados por todas las carreteras y todos los puentes de México. Es decir, se atacaron a las bandas más agresivas, más violentas, como los Zeta, y hubo, yo diría, sí, insuficiencias, pero por supuesto que hubo avances. ¿Qué necesitamos? Por supuesto, consolidar lo que desafortunadamente se detuvo en muchos casos en el Congreso de la Unión. Por ejemplo, el mando único. El mando único que hoy un país que pues se invente lo que se invente, pero con más de 2.500 policías o corporaciones policíacas municipales, todas por su lado, en sueldos, en capacitación, en posibilidad de pelear contra en equipamiento, en preparación, pues evidentemente no están en capacidad de responder al reto que México tiene. Y por supuesto, desde este gobierno se intentó que se pudiera consolidar un modelo de mando único que nos pudiera permitir transitar hacia políticas muchísimo más homogéneas y muchísimo mejor coordinadas en todo el país. Creemos que efectivamente no se logró en muchos sentidos, pero también creemos que no hay panaceas para esto. El modelo de seguridad en todos los países del mundo, y mira que yo tengo experiencia en Colombia, es absolutamente incremental. Se va construyendo y no hay soluciones de corto plazo. Fernando, entonces no solamente es una responsabilidad del gobierno priista de Enrique Peña Nieto, ¿ya venía también como resultado de las administraciones anteriores panistas? Bueno, por lo menos hay que decir que hay 12 años de continuidad. Peña Nieto ofreció cambiar esta gran violencia, esta estrategia, ofreció esta paz, es más, presentó con bombo y platillo el programa de prevención del delito que encabezaba en ese momento Roberto Campa, y tuvo un éxito mediático muy importante. Implementaron muchísimos recursos, pero nos encontramos con la sorpresa de que los últimos 2 años no le dedicaron recursos, le acabaron al programa estrella para prevenir el delito, le dejaron de asignar recursos, ya nada más solo mantenían la nómina. Eso fue la aceptación del fracaso, del error. Tiene razón Arnulfo cuando dice que no hay soluciones inmediatas, pero me parece que el problema es estratégico. Le apostaron a la militarización del país, por eso aprobaron la Ley de Seguridad Interior, que normaliza y de alguna manera eterniza la presencia del ejército, de los marinos en las calles, y no están preparados para hacer labores de policía. Lo que tenemos que hacer es formar policías confiables, formar policías preparadas, equipadas, etcétera, dándoles las condiciones para eso. Y eso es lo que se descuidó tremendamente, la formación de policías. Y lo que está demostrado, tenemos una especie de círculo vicioso. Por un lado, hay zonas del país que no pueden estar sin el ejército, porque no hay otra fuerza que pueda enfrentar el poder de los cárteles, el poder de fuego de los cárteles. Pero por otro lado, la evidencia nos dice que el ejército a mediano y largo plazo no disminuye la violencia, al contrario, se incrementa la violencia, y qué te digo yo de las violaciones a los derechos humanos. Si no cambiamos la lógica,
pues vamos a seguir reproduciendo lo mismo. Necesitamos atender desde otra óptica el asunto. Y en este caso, pues la próxima secretaria de Gobernación, que fue exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, ha dado algunas posiciones al respecto. Una muy importante para las víctimas, que es justicia transicional, que haya mecanismos de justicia transicional. Vamos a ver si eso se puede, porque por un lado el nuevo gobierno quiere como borrón y cuenta nueva y obligar al perdón, etcétera, pero pues cuando se conozcan muchas de las historias, pues lo que se está viendo en los foros que se está convocando hacia la pacificación, pues la gente más que querer dar el perdón, quieren ante todo la justicia y antes que otra cosa, verdad. Y lo segundo, el asunto del cambio de política de drogas. La política de drogas prohibicionista está en el corazón de la guerra, del escalamiento de la guerra que estamos viviendo en México. Tenemos que revisar la política de drogas, que es un fracaso. Hoy hay más producción, hay más tráfico y hay más consumo de drogas. Alguien puede decir, es que si regulamos las drogas no es la panacea, pero lo que sí está comprobado es que la prohibición es un error mayúsculo. ¿Por qué vamos a mantener una política pública que no da ningún resultado y solo nos trae consecuencias no deseadas? Pues son cosas que tenemos que ver. Lo que sí hay garantía es que si seguimos haciendo lo mismo, tendremos el mismo desastroso resultado como el que estamos viendo en estos últimos años del gobierno de Peña Nieto, que es continuidad del anterior. Si algo yo reconozco que demostró Felipe Calderón es que la guerra contra las drogas no se puede ganar, que es un tremendo absurdo. Pues ya es hora de que replanteemos esto. Eso será mejor para los derechos humanos, por supuesto, pero también le pegará al bolsillo de las bandas criminales y ellos son tan fuertes como sus recursos. Para concluir este tema, obviamente, tanto Fernando como Juan María han puesto sobre la mesa temas importantes como el caso de Brecht, Casablanca, el caso Ayotzinapa. Arnulfo, ¿el presidente no quedó a deber en términos de justicia y quedó mucho más sobre la mesa el tema de la impunidad? A ver, quien introdujo todo el concepto del Sistema Nacional Anticorrupción y que evidentemente se avanzó en muchos sentidos en el Sistema Nacional Anticorrupción fue el propio presidente Peña Nieto. La realidad es que efectivamente hubo una serie de escándalos en el sexenio, en la administración, que en muchos sentidos tuvieron un impacto, diría yo, demoledor, devastador sobre la imagen del presidente y que sin embargo en gran medida son el motivo por el cual el propio presidente ha venido impulsando una serie de medidas que tiendan hacia la transparencia y hacia la justicia. Ahora, ¿qué sucede también? Desafortunadamente lo que tenemos es un país en el que a todos los niveles y en todos los espacios se han identificado lamentabilísimos casos de corrupción. Esto no es un tema que se le pueda imputar exclusivamente al presidente, que se le pueda imputar exclusivamente al gobierno o que se le pueda imputar exclusivamente al PRI. Todos los niveles de gobierno, todos los partidos y diversos funcionarios han estado involucrados en escándalos terribles y tremendos de corrupción, y eso con esto no estoy diciendo que porque unos estén metidos los otros están exonerados. No, lo que estoy diciendo es que si México quiere y debe además avanzar en su institucionalidad y en su capacidad para ser un país de instituciones y de justicia, tenemos que construir juntos un sistema cada vez más sólido anticorrupción. Y, por ejemplo, que se nombre a un fiscal no independiente, hoy que la señal del nuevo gobierno sea que el fiscal ya no va a ser independiente, sino va a seguir dependiendo del presidente, y medidas absurdas o propuestas absurdas, como decir que por violar el espíritu democrático se puede remover al fiscal, obviamente pues a criterio de que el espíritu democrático se ha violado del presidente, pues me parece un absurdo. Yo creo que tenemos que seguir avanzando en ese sentido. Es la gran demanda de los mexicanos, la gran demanda de México es precisamente avanzar en la lucha contra la corrupción, consolidar el Estado de Derecho y abatir la impunidad.
El futuro del Tratado de Libre Comercio fue otro de los temas que giró en torno al gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de política exterior. Las divisiones fueron la hoja de ruta durante varios meses que hicieron pronosticar que el acuerdo trilateral podría llegar a su fin. Sin embargo, el acercamiento de posturas bajo el denominado Acuerdo Comercial Estados Unidos-México logró la modernización del pacto comercial a través de acuerdos del sector automotriz y beneficios laborales para los trabajadores de las dos naciones. En su último informe, como jefe de Estado, Enrique Peña Nieto manifestó su deseo de que Canadá pueda ser parte del acuerdo alcanzado junto a la administración de Donald Trump. En un escenario complejo, tras una ardua y prolongada negociación, seguimos promoviendo un acuerdo trilateral porque estamos convencidos de la importancia de que Canadá se mantenga como un socio comercial dentro del tratado. Norteamérica es más exitosa cuando se mantiene unida, cuando cada país aporta sus fortalezas para hacer de esta la región más atractiva y competitiva del mundo. El presidente Enrique Peña Nieto decía que había una inflación menor, una tasa de creación de empleos mayor, finanzas públicas sanas, tratados comerciales renegociados como este entre Estados Unidos y México, mayor flujo de inversión extranjera directa en la historia reciente. En términos macroeconómicos, ¿México está mejor que como lo recibió el presidente Enrique Peña Nieto, Juan María? Prácticamente están igual, salvo el caso del endeudamiento que incurrió este gobierno, que ha crecido. En materia de inflación, está terminando con una inflación más elevada. Felipe Calderón lo dejó cerca del 4% y este gobierno está en niveles del 5%. Pero habrá que decir que la macroeconomía está más o menos manejable y está a ese nivel. De hecho, las calificadoras presentan a México como un país saludable en muchos sentidos. Sin embargo, habrá que reconocer que la parte de la pobreza no hay un avance serio, porque sí, se crearon empleos, pero empleos muy mal pagados. Empleos que llegan a 1 o 2 salarios mínimos y que fueron muy bajos. Yo creo, Yoli, que antes de que nos vaya ganando el tiempo, Arnulfo señalaba el nombre del juego. El nombre del juego es Estado de Derecho. Mientras todos no hagamos el trabajo que nos corresponde, y concretamente el Estado mexicano, los 3 poderes, una limpia general y un esfuerzo porque se apliquen las leyes como debe ser, no vamos a avanzar. Y por lo que se refiere al Tratado de Libre Comercio, habrá que decir que hay muchas interrogantes, tendremos que esperar a los textos que apenas se van a empezar a conocer. Recordemos que el viernes pasado fue cuando envió el presidente Trump el documento al Congreso informando que con México había llegado a un acuerdo y que probablemente en el camino se sume Canadá. Confiemos en que el día de mañana, miércoles, en que se vuelven a sentar en la mesa de negociación, puedan avanzar. Pero tenemos muchas dudas aún de cuáles fueron los acuerdos. Yo creo que habría que subrayar aquí que el equipo negociador mexicano hizo un buen trabajo, a pesar de que yo debo decir que el canciller en muchos momentos estuvo desesperado por llegar a un acuerdo, pero el contrapeso fue el secretario de Economía, que en todo momento fue un buen negociador por parte de México, y desde luego el cuarto de junto, en donde estuvo un grupo de empresarios y de representantes de otros sectores que estuvieron haciendo un lobbying que ayudó a que la negociación fuera en mejores condiciones. No perdamos de vista con quién están negociando México y Canadá, Joel. A menos de 3 meses de que finalice la administración del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, su imagen ante los ciudadanos no es la mejor. De acuerdo a un sondeo realizado por la firma de Las Heras Demotecnia, un 64% de los ciudadanos desaprueba su mandato. Solo 26% aprobó su gestión y 10% dijo no saber y no respondió. Además, un 65% opina que Peña Nieto dejará un país peor de lo que estaba hace 6 años. Arnulfo, te pregunto, ¿por qué le va hacia el presidente? A ver, Yoli, yo creo que el tema de las reformas estructurales, que fue uno de las, digamos, la agenda central de esta administración, mira, créeme que ese no es un tema sexy ni popular por donde le busques. Un proceso de cambio estructural que además México tenía más de medio siglo persiguiendo, obviamente lesiona intereses que no pueden y intereses arraigados en el sistema que con frecuencia no quedan demasiado contentos después de que ciertos privilegios les son removidos. Por el otro lado, el impacto de una reforma estructural, y en su nombre va este hecho, pues
se dan a nivel, primero, jurídico, constitucional en varios casos, y después, obviamente vienen los temas de implementación. Creo, y siendo autocríticos, como además hay que serlo si queremos seguir avanzando, que la implementación, la instrumentación de muchas de estas reformas pudo haber sido mucho más aterrizada en los beneficios que le deja, que en el muy corto, pero sobre todo en el mediano y en el largo plazo le van a dejar a la sociedad. Y creo que eso no se comunicó bien, eso no se sintió bien entre la población, y creo que muchas personas se quedaron esperando más de la reforma. Entonces, para resumir, yo creo que sí hubo lesión de ciertos intereses muy arraigados en nuestro país, que se sintieron lastimados por las nuevas reformas, y una población que en general no supo, no logró reconocer en algún momento un beneficio directo, y pues evidentemente eso seguramente también, entre otras cosas, pues abonan a que la población no sienta que esto ha tenido un impacto de corto plazo. Y sin embargo, yo creo que en el mediano y en el largo plazo la gente verá las bondades y los beneficios de muchas de estas decisiones y muchas de estos cambios profundos estructurales que se realizaron. Fernando, estos no reconocimientos de los resultados del paquete de reformas del presidente Enrique Peña Nieto no pesan tanto como los índices de pobreza, de violencia, y es por eso que le va mal al presidente, ¿o a qué se lo atribuyes? Lo que le sucedió a Peña Nieto fue que efectivamente sus reformas son de largo alcance, pero luego se perdió en la información, o se perdió en la... se perdió en no saber cómo explicar lo que le vino después de Ayotzinapa, y sobre todo la Casa Blanca. Me parece que esos fueron sus momentos. No desvalorizo todas sus reformas. El hecho de que el nuevo gobierno diga que no las va a echar abajo, sino que las va a mantener, solamente la reforma educativa, que aparte me parece una paradoja, porque la parte constitucional es lo que me parece de las más valiosas que se hicieron en su gobierno. Pero bueno, ha dicho que las va a mantener, incluso la energética, que fue su bandera contra ella, ha dicho que la va a mantener, y eso habla bien de Peña Nieto y de su... habla bien de Peña Nieto, por lo menos en esas reformas que hizo, que se están valorando su ventaja. Yo creo que las reformas en transparencia valen mucho, la reforma anticorrupción, aunque el problema de corrupción es la captura de las instituciones por parte de la complicidad. La complicidad capturó las instituciones. ¿A qué me refiero? A que los vigilados son subordinados, los vigilantes son subordinados de los vigilados, porque los vigilados los nombran por cuotas y cuates, y eso hace que dependan de ellos. Y eso pues genera, insisto, un caudal de impunidad, de corrupción, de violencia, y creo que perdió, y además la frivolidad. Hubo mucha frivolidad en la gente cercana al presidente, etcétera, que le pegó. El asunto de los conflictos de interés, el asunto del socavón y el socavón en la autopista de Morelos, de que parecía que no hay ningún tipo de rendición de cuentas. Pues la verdad es que fue muy lamentable su salida. Creo que merecía quizás mejor suerte, como de manera que como empezó, pero bueno, ni modo. Y parece que ahora su desesperación fue dejar un legado, y en esa desesperación de dejar un legado, pues se metió al asunto de la negociación del TLC al son que le bailó Trump, y parecía que había una urgencia por conseguir cualquier tratado a quedarse sin tratado, y entonces jugó en la arena mediática de Trump, en una arena mediática de campaña de Trump. Si de por sí pagamos un costo altísimo con el error de invitar a Trump a Los Pinos para hacerle un acto de campaña cuando él estaba compitiendo por la presidencia, ahora otra vez nos servimos para su show mediático
mediático aquel de la llamada. Dándole esquinazo a Canadá me parece poco digno, pero bueno, entiendo también que se juega mucho con el Tratado de Libre Comercio, pero no estoy tan convencido de que jugando con las normas de Trump o con las reglas de Trump sea lo mejor para el país. Y bueno, dice Arnulfo que la historia absolverá a Peña Nieto, pues vamos a verlo. Por lo pronto sale con un déficit de credibilidad precisamente por la corrupción, por la impunidad y por la violencia. Después del corte vamos a abordar el tema de la relación con Estados Unidos, Trump y, por supuesto, el trato hacia los migrantes. ¿Cómo evalúa los 6 años de gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto? Esa es la pregunta que le planteamos a nuestros televidentes. Pueden hacer sus planteamientos a través del hashtag #ZoomPeñaNieto. Lina nos dice, en el gobierno de Enrique Peña Nieto quedaron inconclusos varios asuntos, entre ellos el caso de los estudiantes Ayotzinapa. Si no pudo solucionar un tema de seguridad social, el balance final es muy negativo. Cristian opina, muy bueno por el avance entre las relaciones de México y Estados Unidos. Un ejemplo es el del Tratado de Libre Comercio, ayuda a la economía mexicana. Catalina también nos dice, la corrupción consumió tanto al gobierno de Enrique Peña Nieto que pasará a la historia como una de las peores administraciones que ha tenido la democracia mexicana. Apenas tenemos tiempo para debatir. Te pregunto, Arnulfo, ¿México está mejor en su relación con Estados Unidos tras los claroscuros con el presidente Trump? A ver, Yoli, yo creo que a juzgar por los resultados, México sin duda alguna está mejor de lo que seguramente se esperaba y por supuesto muchísimo mejor que cualquier otro país. No olvidemos que el presidente Donald Trump básicamente denunció, que es el término digamos técnico, pero más bien se salió digamos de el Acuerdo de París, del acuerdo contra el efecto invernadero, del tema de Irán, del TPP, es decir, prácticamente cualquier tipo de acuerdo internacional en el que Estados Unidos estaba involucrado, hoy Trump lo ha dejado. En el caso de México, el panorama hace un par de años era francamente aterrador en términos del tema del muro, en términos de las deportaciones masivas, en términos de la cancelación del TLC, y hoy en una relación que ciertamente hay que reconocer no ha sido fácil, no ha sido tersa y que seguramente en sus formas ha sido bastante polémica porque además es respetable que haya gente que piense que puede o deben haber otros estilos de negociación. Creo que México ha logrado fundamentalmente proteger los intereses de aquellos grupos y sus intereses estratégicos en el periodo del presidente Trump. Yo sí creo que a pesar de lo complicado que ha sido y de lo desgastante que ha sido a todos los niveles, México hoy está en una posición privilegiada frente a otros países del mundo y frente a la que pudiera estar en otro escenario. Juan María, tienes menos de un minuto, adelante. Rápidamente te diría, este gobierno no tuvo rumbo con Estados Unidos. Trump tiene solamente año y medio y los migrantes mexicanos fueron desairados completamente, ignorados. No podemos estar hablando de que hay un buen trato cuando tenemos niños mexicanos de 1 año que están siendo separados de sus familias. Esa era la tarea principal de un gobierno sensible. Te diría, Joely, que de las cosas que hizo más mal este gobierno de Enrique Peña Nieto fue precisamente el descuido de quienes le dan la segunda fuente de ingresos más importante de México, que son las divisas que envían a aquellos que no tuvieron oportunidades suficientes en México y tuvieron que emigrar a los Estados Unidos. Y por lo que hace a Trump, pues el único gobierno que está bien con Donald Trump es Rusia. Así que México no puede hablar de que puede tener una buena relación con un presidente como un esquizofrénico como Donald Trump. Le agradezco a Juan María Naveja, exfuncionario del gobierno federal de Felipe Calderón del PAN, a Fernando Belaunzarán, exdiputado federal del PRD, y a Arnulfo Valdivia, exsecretario de Asuntos Internacionales del PRI y ex embajador de México en Colombia. Hasta aquí esta emisión de Suma la Noticia. Nos vemos mañana con más temas de debate. Pásela muy bien.